Carlos, decía Denise, en lo bueno fuera la frivolidad, la autenticidad como cosa buena, la masiva transferencia de recursos a la gente más pobre y no por intermediarios, que son clase media al final de cuentas, la cercanía con la gente, la ruptura sistémica. Y en algún momento dijiste, estoy profundamente en desacuerdo con Denise. Sí, es el momento de decir por qué. En dos cosas centrales de las que dijo Denise. La primera es esto de que rompe con las élites. Yo veo muchas evidencias de que López Obrador se entiende muy bien con las élites, se entiende muy bien con las élites sindicales, pues ahí están sus arreglos con el Napito, con la CENTE, con el Bester, se entiende muy bien con las élites económicas, se entiende muy bien con las élites políticas, sus favoritos han quedado en la Suprema Corte, está a punto de quedarse con también su favorito dentro del PRI, es decir, no veo ese rompimiento con las élites desde ese punto de vista. O sea, veo por el contrario que las élites siguen teniendo acceso, privilegio, diálogo, nivel, fuerza, etcétera. No está mal, no, pues, nada más ahí está. La segunda es el tema de la masiva redistribución de recursos, que decías, Denise, aniquila el intermediarismo. No dije esa palabra, ¿eh? No, bueno. No, nada más. Pues está bien, entonces quito esa palabra. Entonces, la masiva redistribución de recursos. Y es... lo que ves hasta ahora es un recorte brutal que ha dejado muchísimos damnificados en esa población a la que el propio presidente López Obrador dice atender. Es decir, les quitaron el Prospera, Progresa, como se ha llamado, y en lo que les llega el nuevo, sin duda, han sufrido terriblemente los más pobres. Les dejaron de dar medicinas y atención médica en muchos de los hospitales. Y en lo que les llega el nuevo esquema, supuestamente sin corrupción, la están pasando muy mal. Y así me puedo seguir en muchas otras arenas de la administración pública, en donde ha tenido un costo brutal, esta llamada redistribución de recursos a los más pobres. A fin de cuentas, sí los ha puesto en el centro del discurso, eso es inobjetable. Pero ya a la hora de cuánta lana reciben y a cambio de qué servicios, pues si te van a dar 1,000 pesos, pero te van a quitar la clínica y esos 1,000 pesos te los vas a gastar en las medicinas. No, pero nadie está planteando quitar las clínicas, nadie está planteando ya no tienen las medicinas en la clínica. Bueno, ¿no? Pues cerraron 75 lo que decía clínicas. Denise, que cerraron 75 clínicas. Es que creo que es importante. Bueno, ya está, eso era. A ver. No, es que creo que es importante. Para alusiones, nada más. Bueno, en realidad, si no te importa, puedo decir lo malo, porque es que lo malo pero primero refiérete a lo de Loreto y está después bien, vas. muy bien. Esta decisión... Nos quiere echar a pelear sí o sí. A ver, en el tema de lo malo, si me permites, claro, la prisa, que es al mismo tiempo un ejercicio de poder y no de no poder, que me gustó muchísimo como lo dice René, pues evidentemente la prisa ha tenido estas consecuencias, porque lo que podrías, la misma cosa que está haciendo, si la hubieras hecho sin prisa, en otra velocidad, pues te hubiera dado tiempo, paulatinamente, te hubiera dado tiempo de no hacer esas cosas, como efectivamente quitar las clínicas que estaban relacionadas con el programa de Progresa, que se llaman unidades de bienestar, y cambiar, y de repente entonces durante un tiempo no pasa nada. Entonces, la acción esta de poder y de no, a diferencia de las otras de no poder, ha tenido costos, y esa sí es la parte mala. El costo tiene que ver con dolor. O sea, la sociedad, en estas decisiones que desestructuran toda una serie de cosas que existían, ha provocado dolor. Y el dolor es pérdida de empleos, desaparición de muchísimas cosas, porque la masiva cambio del recurso, pues sí está beneficiando a unos, pero claramente deja a otros que estaban acostumbrados o que habían vivido recibiendo recursos sin esos recursos. Entonces no hay duda, hay un costo. Me queda a mí la impresión de que el presidente considera que ese costo vale la pena pagarlo. Eso me queda claro, pero hay que ponerlo en el lado. Porque no hay otro camino más que el de rompe y rasga, digamos, el que sea de golpe. En ese sentido, creo que no nos engañó cuando vino aquí y dijo lo de la cuarta transformación, que yo la verdad solamente en el transcurso de los meses que siguieron a su triunfo y a su gobierno, me quedó claro que no era una hipérbole gigantesca, sino que en realidad está así de entrar al tema armado. Es decir, cuando hablaba, ¿te acuerdas? Tú le preguntaste cuando estuvo aquí, ¿cómo comparar estas elecciones con la independencia, la reforma y la revolución? En todos esos casos hubo mucho dolor en la sociedad. Bueno, a mí me parece que esta redistribución de los recursos del presupuesto
como la está haciendo, con la radicalidad con que la está haciendo, dejando a sectores enteros sin recursos públicos, tiene dolor. Eso es ahí sí que, digamos, no nos engañó con ponerle este título rimbombante. Bueno, nada más, pues sí, el de la cuarta transformación, que parece, bueno, me parece malo la incapacidad que se ha visto en el tema de inseguridad. No vemos nada claro. El tema de la transferencia, que le veo positivo, veo el lado negativo de que pueda ser utilizado para fines electorales. O sea, es una duda, digamos. Este tema de saltarte a todas las intermediaciones, me parece que esa es la parte. Y luego me parece negativo el manejo del encono como un instrumento de gobierno. Es decir, este continuo enfrentamiento, en algunos casos me parece totalmente innecesario, de tener adversarios en el lenguaje y en la parte esta para ir avanzando. Me parece que esas son... Es que cada parte de lo positivo tiene un elemento que podría contrarrestar en lo negativo. Como decíamos, la austeridad, que nos parece tan buena en un tema, en otros momentos ya uno no sabe si en realidad es la destrucción de instituciones, como por ejemplo el planteamiento del Instituto Nacional Electoral, que dices, no, pues sí, se le baje el costo, pero ¿hasta dónde se le baja? Hasta el grado de llegar a perder quizá una de las cosas más importantes, que es que tengamos elecciones en donde se cuentan los votos y se cuentan bien. Se le puede bajar muchísimo, pero hay un punto en donde ya destruyes. Joaquín. Mira, Leopoldo, yo primero quiero hacer un comentario de lo que hace Loret. Dice que el presidente se entiende bien con las élites financieras, con las élites sindicales. Yo creo, estando de acuerdo en eso, quienes se entienden bien con el presidente son las élites. Yo también creo. Porque No al siempre revés. buscan, como sea, acomodarse. Sí, aunque me hagas esa cara. No. Leo. Las élites empresariales se acomodan. De acuerdo contigo. Las élites sindicales se No es al acomodan revés. con el presidente, No. los presidentes del PAN, con los del PRI y ahora con el de Morena. ¿Sí? Dicho esto, yo iba a poner entre lo feo. No, en lo malo. Sí, voy a poner lo del encono que dices y el provocar y el dividir, pero ahora voy a eso. Nada más quiero señalar esto. Primero, Leopoldo, el tema de centralizar el poder y convertir los programas sociales, que además yo estoy de acuerdo que se trate de avanzar y de combatir esa injusticia histórica contra más de 50 millones de mexicanos hoy en día que están en pobreza, pero tiene una intención, Leopoldo, electoral. Lo voy a decir así con todas sus palabras. Una intención electoral y una intención de concentración de poder. Soy yo, no quiero intermediarios. ¿Qué ocurre? Desaparecen las 320 estancias infantiles. ¿Qué ocurre? Viene una recomendación de la CNDH y el gobierno la ignora. Una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Desaparecen los centros de atención a las mujeres y niños maltratados y víctimas de la violencia. ¿Cómo se puede atender con una mensualidad? ¿Cómo se puede proteger a esas mujeres y a esos niños? Pero no Pero desaparecieron. no desapareció. Se echó para atrás en eso. Sí, Bueno. ¿no? Sí, ¿Se echó para atrás? ahí sí hay medio reverso. No desapareció. En las casas refugio. Así es, se queda. Bueno, entonces estoy mal informado. Pero qué bueno que todos están muy bien informados. ¿Tú Yo tienes tampoco otros datos? sabía. Yo Ya no tampoco quise citar esa frase. Sí. Ya tengo otros datos. Yo no tengo otros datos, pero en fin, Leopoldo. Pero el punto es, se centraliza el poder y esa ausencia de intermediarios permite una vinculación directa entre el líder y la gente, y eso tú le ves un uso electoral. Le O veo, potencialmente un uso electoral, diría. potencialmente un uso electoral, y si no lo hiciera él, lo van a hacer los suyos. Lo malo es que yo veo un presidente que ha salido muy eficaz para la destrucción y hasta ahora no nos ha exhibido sus cualidades de construcción. Se despacha la reforma energética, pero lo que tenemos ahorita son apagones en el sureste del país. En Yucatán, ¿no? Dice que acaba la corrupción, pero pues sufren los artistas, los científicos, hay desabasto en los hospitales, hay un presupuesto público que no se ejerce y tiene paralizada a buena parte de la economía, y esto se refleja ya en las cifras, hay comunidades a las que no llega nada, etcétera, lo que decimos. Se despacha el neoliberalismo Perdón, y Peña sigue bailando, ¿eh? y Peña baila. En temas de corrupción. Y Peña baila. Dice que acaba con el neoliberalismo, destruye el neoliberalismo, pero lo que tienes es a un Pemex ahogado,
a unas calificadoras, bajándonos las calificaciones, poniendo en perspectiva negativa el futuro. Destruye el aeropuerto, pero lo de Santa Lucía sigue siendo una quimera y minuto a minuto salen más y más y más complicaciones. Destruye la reforma educativa y termina arreglándose con la CENTE, con el Bester y con el sindicato. Dice que cambia la estrategia y desecha la estrategia en materia de seguridad, destruye las corporaciones que había antes, crea la Guardia Nacional. La Guardia Nacional apenas va a empezar a funcionar el 30 de junio. Necesitamos unos cuantos días de que empiece a jalar y mientras lo que has tenido es pues, una cosa cada vez más violenta, rompiendo todos los récords. En síntesis, esto de la cuarta transformación para mí sigue siendo hasta este momento propaganda. Tiene su derecho a hacer su propaganda y vender su camello, está bien. Es un anhelo, pero pues hasta no ver que pase en la vida real, que se transforme este país, para mí la cuarta transformación o la 4T es un apodo. Vamos a apodar así a este gobierno, en tanto no demuestra que realmente cambió las cosas, ¿no? Digamos, había un rompecabezas que el presidente ha dicho reiteradamente que solo funcionaba en beneficio de algunos, muchos, pero algunos, y no proveía ninguna perspectiva de mejoría para tantos. El presidente lo desarmó, dices tú. Lo que no estoy viendo todavía es capacidad gerencial para armar. Okay. Pues yo quizá comentaría que a mí me llamó la atención cuando visité India que el dios más popular es Shiva, que es el dios de la destrucción, y preguntaba a los indios, oiga, pues ¿por qué el dios de la destrucción es el más famoso? Pues porque para construir primero tienes que destruir, te contestaban, ¿no? O sea, sí hay un tema de cómo expiar muchas cosas para luego empezar a construir. Y efectivamente coincido contigo. Y claro, de tiempos. Porque... Claro, ¿no? Entonces, bueno, pues sí ha destruido mucho este presidente y esperemos que sí tenga un plan para construir. Pero me voy a lo malo. Yo creo que la decisión peor que ha tomado López Obrador es cancelar el aeropuerto de Texcoco. O sea, yo sí creo que fue un punto de inflexión, no había tomado posesión y eso llevó a que esté todavía ahorita remando a contracorriente en el tema económico, Leopoldo. Los datos son muy malos en materia económica, la economía está estancada, este sexenio es el peor que ha arrancado en términos de crecimiento económico desde el sexenio de Vicente Fox, y creo que la decisión de Texcoco fue fundamental para explicar esto. Aquí lo dijo y lo dijo cuando explicó la decisión, ahora el poder político va a estar por arriba del poder económico. Perfecto, pues todo el mundo lo escuchó y ¿qué hizo? Agarró sus chequeras y las metió al cajón y dijo, pues yo no invierto porque pues, si en un país el poder político va a estar por arriba del poder económico, pues qué certeza yo tengo de que mañana no me vayan a hacer lo mismo con mis inversiones, ¿no? Entonces yo sí destacaría el tema del aeropuerto, que fue un punto de inflexión y que nos tiene aquí con una economía estancada, y agrego al tema de las cosas negativas, pues la incapacidad de reconocerlo, ¿no? Esta cosa de decir, yo tengo otros datos, va requete bien la economía. Entonces aquí la pregunta es si él sabe que está mintiendo y está vendiendo el camello y le está poniendo borlas y lo está pintando para que no se vea tan mal, o realmente él se cree esta mentira de que la economía va bien. La economía no va bien. Esos son los datos objetivos, ¿no? Para mí el resumen de lo que me parece equivocado o malo o erróneo es el haber lanzado políticas de gobierno sin dominar la administración. Eso es lo que ha provocado muchos desajustes que por lo demás tendrían que ser naturales en un cambio, pero no sé si de la profundidad que están teniendo registro. Es decir, se lanzan políticas de gobierno cuando todavía no domina su equipo la administración. Y entonces lo bueno tiene su reverso en lo malo. Es decir, la velocidad en la actuación se traduce a veces en precipitación en la acción. El fijar la agenda, que sería una virtud, encuentra su defecto en no matizar el debate. El tomar la iniciativa política, el reverso es no tener capacidad de rectificación. Entonces, ahí es donde está el interregno de cuál será el resultado de este sexenio. Es decir, primero, si conquista el gobierno; dos, si transforma el régimen, que no es lo mismo. Si ahorita ganó la elección, no ha conquistado el gobierno y falta ver
si transforma al régimen. Pero aquí es donde el tiempo va a comenzar a presionar, porque se generaron muchas expectativas sin tener plena claridad del equipo, del tiempo y de los recursos con que se contaba para darle satisfacción a ellas. Bien, finalmente, Raimundo. Hay dos formas de gobernar. Una es a través de la persuasión y otra es a través del miedo. Yo creo que lo malo, para mí lo malo del presidente López Obrador es que él ha gobernado con miedo. Decía Carlos, se lleva muy bien con las élites. Yo diría, no, a través de la política del miedo, que está todas las mañanas en el Salón de la Tesorería en Palacio Nacional, lo que ha hecho es someter a las élites. Las élites buscan cohabitar con él, pero están sometidas. ¿Qué mejor sometimiento de las élites que la cancelación del aeropuerto de Texcoco? Claro, para eso fue. Ahí está. ¿Qué mejor sometimiento de las élites políticas, estas son las empresariales, las élites políticas, que hacer lo que está haciendo con los presupuestos a los partidos, con lo que está haciendo con el Instituto Nacional Electoral, con ir degradando la calidad de la democracia, donde es el apabullamiento que se tiene de los partidos de oposición. Si necesita un voto, basta con que diga, vamos a investigar lo que hicieron en las cárceles para que venga por ahí uno de los responsables y que guarde un bajo perfil. Esto es lo que digo yo, la política del miedo. Y en esta política del miedo también dentro de lo malo es la polarización que ha causado. Y la polarización ha llevado a otro fenómeno, que es la estigmatización. Y la estigmatización te lleva a todas estas grandes frases simpáticas si lo estuviéramos viendo a 8,000 kilómetros de distancia, pero cuando estás viviendo completamente toda esta parte de estigmatización, por cierto, en muchos casos con una absoluta ignorancia de lo que es realmente la historia y cayendo en algunas contradicciones, cuando quieres retomar la República restaurada o aquella lucha de conservadores contra liberales del siglo XIX, la otra parte que me parece muy malo es la increíble improvisación que hay en este gobierno y también el desprecio que hay por lo que es la sociedad política, la sociedad civil, la opinión pública, con estas consultas a mano alzada, en donde todavía ayer, cuando se lo cuestionan, dice, pero no vean las partes cuantitativas, no vean las partes científicas, no le metan rigor científico a estas mediciones, vean la parte cualitativa. Y la parte cualitativa son cientos de personas en un mitin político en Tabasco diciendo sí apoyamos una política pública. Pero esto es una burla que hace para con todos los mexicanos. Otra parte mala que yo veo es el dogmatismo en este criterio de la austeridad. Así como es muy bueno en alguna parte, tú decías, tiene cara inversa. Es muy buena. Es muy buena esa parte de la austeridad. También hay una parte de dogmatismo en la cual la austeridad tiene mucho que ver, que es lo que estamos observando, en de qué manera voy a financiar mis 3 sueños. Es mi Tren Maya, es la refinería, Santa Lucía y es Dos Bocas. Pues voy a deshidratar al gobierno, voy a bajar los presupuestos, voy a secar la economía para que esto pueda salir. Entonces yo resumiría en estas partes, en términos de enunciado, lo que yo veo malo de estos 6 primeros meses. Bien.